En un circuito en serie de corriente alterna, el voltaje entregado es igual a la suma fasorial de la caída del voltaje en el resistor y de la caída del voltaje en el capacitor. Sin embargo, la corriente que pasa por el resistor y por el capacitor son la misma. Eso significa que cuando la corriente está en su punto más alto, lo denominado corriente pico será así tanto en el resistor como en el capacitor. Sin embargo, pasa algo diferente con los voltajes. En el voltaje del resistor va a estar en fase con el de la corriente, o sea, sus valores máximos y mínimos coinciden en el tiempo, pero el voltaje del capacitor no es así. Dado que el capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje, el voltaje en el capacitor está retrasado con respecto a la corriente que pasa por él. El valor máximo de voltaje en el capacitor sucede después del valor máximo de corriente en 90 grados. Estos 90 grados equivalen a un cuarto de la longitud de onda dada por la frecuencia de la corriente que está pasando por el circuito. Aquí podemos ver un circuito RC conectado a un generador de corriente alterna y a unos sensores de voltaje que están conectados a su vez a una resistencia de 20K y a un capacitor de 2200 microfaradios. Esto lo conectamos al programa Multilog para ver la gráfica resultante. Solución de un circuito RC de corriente alterna. Como podemos observar, la resistencia es igual a 20 kiloohmios, el capacitor a 2200 microfaradios, la frecuencia 4 Hz y el voltaje de la fuente de menos 7 a 7 volts. El periodo en un voltaje de corriente alterna se puede calcular como 1 sobre la frecuencia, lo que nos da un periodo de 0,25 segundos. Utilizando una de las leyes de Kirchhoff, donde la suma algebraica de todos los voltajes en el circuito tiene que ser igual a 0, donde el voltaje en la fuente menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje en el capacitor es igual a 0. Como podemos observar, el voltaje en la fuente es igual a V por el seno de omega t, el voltaje en la resistencia es igual a I por R y el voltaje en el capacitor es igual a carga entre capacitancia. Luego, despejando el voltaje de la fuente, que es V por el seno de omega t, obtenemos que V por el seno de omega t es igual a la derivada de la carga con respecto a la derivada del tiempo por la resistencia más carga entre capacitancia. Despejando la derivada de la carga entre la derivada del tiempo, obtenemos que la derivada de la carga entre la derivada del tiempo más carga entre capacitancia por resistencia es igual al voltaje entre la resistencia por seno de omega t. Al observar esta ecuación resultante, vemos que podemos aplicar el método de solución de una ecuación diferencial lineal, donde nuestro PdT es igual a la carga entre la capacitancia por la resistencia. Por lo tanto, nuestra QdT va a ser igual a E exponente T entre RC, y al reemplazar QdT en la ecuación, obtenemos del lado derecho una integral por partes, la cual al resolver y simplificar datos obtenemos que la carga respecto al tiempo es igual al voltaje por la capacitancia por el seno de omega t menos omega por la resistencia por la capacitancia por el coseno de omega t, todo eso entre 1 más omega por la resistencia por la capacitancia al cuadrado. Y a esto le sumamos la constante multiplicada por E exponente a la menos t sobre RC. Para buscar el valor de la constante, decimos que la carga es 0 cuando el tiempo es 0, ya que el capacitor estaría descargado. Aplicándolo, obtenemos que la constante es igual al voltaje por la capacitancia multiplicado por omega, la resistencia por la capacitancia, entre 1 más omega, resistencia, capacitancia, todo eso al cuadrado.
Al reemplazar el valor de la constante en la ecuación, tenemos ya la solución de la ecuación diferencial. Pero nosotros, al querer simplificar este resultado para ser más efectivo, notamos que a medida que el tiempo tiende al infinito, el valor de e exponente a la menos t entre rc tenderá a cero, por lo cual podemos eliminar esta parte de la ecuación, lo cual nos deja con que la carga respecto al tiempo es igual al voltaje por la capacitancia, todo eso multiplicado por el seno de omega t menos omega por la resistencia por la capacitancia coseno de omega t, eso dividido entre 1 más omega resistencia por capacitancia al cuadrado. Pero esto también se puede abreviar. Utilizando algunos métodos, utilizamos un triángulo rectángulo diciendo que su base es igual a 1 y su parte vertical es igual a omega resistencia por capacitancia, lo que nos da una hipotenusa de la raíz de 1 más WRC al cuadrado. Y por esto obtenemos que el coseno de alfa es igual a 1 entre la raíz de 1 más omega resistencia capacitancia al cuadrado, y el seno de alfa es igual a omega resistencia capacitancia entre la raíz de 1 más omega resistencia capacitancia al cuadrado. Para reemplazar tenemos que descomponer el denominador de esta forma que observamos y separamos los miembros de la ecuación para así poder reemplazar el coseno de alfa y el seno de alfa respectivamente, quedando una solución igual a la carga respecto al tiempo es igual al voltaje por la capacitancia, todo esto multiplicado por el coseno de alfa por el seno de omega t menos el seno de alfa por el coseno de omega t, todo esto sobre la raíz de 1 más omega resistencia capacitancia al cuadrado. Pero aún se puede reducir más. Utilizando una identidad podemos decir que el coseno de alfa por el seno de omega t menos el seno de alfa por el coseno de omega t es igual al seno de omega t menos alfa, lo que nos da ahora sí la solución final de este problema, que sería la carga respecto al tiempo es igual al voltaje por la capacitancia por el seno de omega de t menos alfa sobre la raíz de 1 más omega resistencia capacitancia al cuadrado. Para convertir la ecuación a voltaje del capacitor, debemos dividir la ecuación por su capacitancia. Esto nos da que la carga entre la capacitancia es igual al voltaje de la fuente por el seno de omega menos el desfase entre la raíz cuadrada de 1 más omega RC al cuadrado, donde Q sobre C es igual al voltaje del capacitor. Entonces, reemplazamos y podemos obtener la ecuación requerida para nuestro proyecto. Sabiendo que omega es igual a 2pi por la frecuencia, obtuvimos que omega es igual a 25.3. Luego, calculamos el desfase. Para esto utilizamos el tiempo de desfase, como ya habíamos mencionado las gráficas resultantes en la parte experimental, donde el desfase es igual a 2pi por el tiempo de desfase entre el periodo de la onda. Reemplazando los valores, podemos obtener que nuestro desfase es de 6.5. Al utilizar la fórmula anterior, podemos pasar a graficar utilizando los datos obtenidos en la fase experimental. Por ejemplo, utilizamos 6 valores para el tiempo, los cuales nos dio los valores de la fuente, y al calcularlo analíticamente nos da los valores del capacitor. Esto es por tanto a una
que tiende a ser similar a la que se obtuvo en el proceso experimental.